Epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 4, para continuar con nuestras exposiciones a la Epístola de Pablo a los Efesios que dejamos unos meses atrás y que hoy la retomamos. Dice la palabra de Dios: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar. Padre, una vez más venimos a ti por medio de la oración. Señor, nosotros te rogamos, tú que eres el Rey soberano, como cantábamos hace un momento, te pedimos que tú vengas y hables a nuestros corazones. Oh Señor, que nuestras almas tienen sed de ti, tienen sed del Dios vivo. Ven y visítanos en esta mañana. Habla a nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, de manera que no solo podamos comprender las palabras que se hallan en este versículo, sino también sus implicaciones. Oh Señor, mira que queremos ver una siguiente generación que te ame y te tema más que la generación presente. Pero, oh Señor, te pedimos que tú nos guíes como padres a hacer tu voluntad y que nos ayudes a entender tu voluntad. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Antes de iniciar mi sermón, quiero hacer una aclaración. Hoy vamos a estar hablando, y el domingo que viene también, de la crianza a los hijos. Y yo no vengo aquí como un experto en crianza infantil, no vengo como alguien que se ha leído los últimos libros de la psicología moderna. Vengo aquí como un pastor a exponer las Escrituras y a enseñar lo que enseña Dios en su palabra. Lo voy a enseñar con una conciencia limpia, al saber que nosotros como familia hemos estado involucrados por 18 años en la crianza de hijos. Mis hijas, en los 2 sermones que estaré exponiendo, vendrán a su mente muchas de las cosas que estuvieron viviendo en esta vida y que hicimos con ella, porque mis hermanos amados, una familia delante de Dios, creciendo para la gloria de Dios, solo podrá hacerse en la medida que esa familia aplique la palabra de Dios en la vida familiar. Y como veremos el domingo que viene, no se mide este texto, la realidad de este pasaje, por los frutos que da. Se mide por la obediencia. Los frutos son solo parte de la obra que Dios hace. Lo que nosotros podemos hacer es obedecer. Crisis. Si hay una palabra que puede describir el estado en el que se encuentra la familia en nuestros días, es la palabra crisis. Una guerra a niveles catastróficos se ha desatado contra la familia que tiene como propósito devastarla. Esta crisis no solo ha afectado a la sociedad en general, sino también a la iglesia en particular. Tristemente, mis amados hermanos, podemos decir que en la iglesia podemos encontrar los mismos males familiares que pueden ser hallados afuera en el mundo. Matrimonios quebrantados, hijos rebeldes, hombres egoístas, negligentes de su papel como líderes, hombres que están más preocupados por cumplir su sueño americano que por dar instrucción y guía fiel y amante a su familia. Mujeres insumisas, rebeldes. Todo eso lo podemos encontrar tristemente en la iglesia. La razón, una de dos, o es por ignorancia a lo que Dios ha enseñado en su palabra, o por negligencia en aplicar lo que se encuentra en la palabra de Dios. Lo cierto es que esta es la familia que encontramos en la iglesia. Esta guerra contra la familia no comenzó hace unos años atrás. Satanás desde el inicio ha tratado de destruir a la familia, porque la familia es una invención divina. Y Satanás quiere destruir todo lo que Dios ha creado. Ya en el huerto del Edén,
podemos encontrar al diablo tratando de destruir esa familia. La serpiente convenció a una esposa de que Dios no era bueno y menoscabó su palabra. El marido no protegió a su esposa y así vino el pecado al ser humano. Y ya en la siguiente generación vemos como el hijo mayor asesina al hijo menor. El diablo sigue en batalla contra la familia y debemos de estar alerta. Miren lo que dice Scott Brown en su libro Una teología de la familia. El diablo odia a la familia porque odia al evangelio del Señor Jesucristo. ¿Oíste eso? ¿Oíste? El diablo odia a la familia porque odia el evangelio de Jesucristo. Y oye lo que este hombre dice: un matrimonio estropeado proyecta un evangelio estropeado. Un marido sin amor y egoísta declara una fe sin amor y mentiras acerca del amor de Cristo por la iglesia. Una esposa no sumisa representa la falsedad de una iglesia antinominiana. Un hijo rebelde refleja a un hijo rebelde hacia Dios. El diablo está en misión, empeñado en destruir la gloria de Dios y su reino eterno donde quiera que éste exista. Por ello apunta a su blanco más importante, el evangelio. El evangelio es su objeto principal porque revela la simiente de la mujer que hirió la cabeza de la serpiente en el Calvario. Mi hermano amado, la manera en que tú tratas a tu esposa es una imagen visible al mundo. Tú le estás diciendo al mundo cómo Cristo trata a su iglesia. Mi hermana, la manera en que tú tratas a tu esposo, la manera en que el matrimonio se lleva, será una evidencia del evangelio. Es eso lo que estudiamos cuando estudiamos Efesios capítulo 5. Por otro lado, la iglesia es más saludable cuando prospera la vida familiar bíblica. De igual manera, el mundo es bendecido cuando padres de familia asumen su posición de pastor de la familia. Así como la iglesia de Cristo, oye esto, mi hermano, así como la iglesia de Cristo es columna y fundamento de la verdad, la familia bíblica puede ser una salvaguarda bíblica del evangelio y un campo bendecido y fértil para la evangelización. De ahí que estaremos considerando en estos 2 domingos Efesios capítulo 6, versículo 4. Y lo primero que quiero que notemos son los receptores principales del mandamiento. Lo que encontramos en el versículo 4 del capítulo 6 es un mandamiento. Y lo primero que quiero que analicemos es quiénes son los receptores primarios, no los únicos, pero sí los principales de este mandamiento. Eso aparece en la primera parte del versículo 4. Miren lo que dice: y vosotros padres. ¿Quiénes son esos padres de quien habla el apóstol Pablo? Aunque lo que voy a decir yo sé que va a resultar muy obvio, yo creo que es necesario que lo enfaticemos y lo digamos. Y es que tanto el padre como la madre tienen una autoridad delegada de parte de Dios para el gobierno de la familia y de los hijos. Miren el versículo, los primeros 2 versículos del capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y que sea de larga vida. Sin embargo, la palabra griega que Pablo utilizó en el capítulo 4 para hablar de padres no es la misma palabra griega que utilizó en el versículo 2 cuando dice que debes obedecer a vuestros padres. Son 2 palabras griegas completamente diferentes. Desgraciadamente en español no se puede notar. En el versículo 4 Pablo utilizó la palabra griega páteres, que se refiere principal y distintivamente a los hombres varones, a los que son papás en la casa.
¿Y por qué les habla directamente aquí en este versículo a los papás? Bueno, por dos razones, que también son muy obvias. En primer lugar, se refiere a los varones porque son ellos los que han sido puestos por Dios como cabeza y quienes tienen la responsabilidad primaria de la crianza de los hijos. Mis hermanos amados, ¿quieres saber quiénes tienen la responsabilidad primaria en el papel de la crianza y la instrucción de los hijos? Los padres varones. Es verdad que tanto el padre como la madre deben estar involucrados en la crianza de los hijos. Pero mis amados hermanos, Dios ha puesto a los hombres como cabeza. Y no porque sean más inteligentes, es porque Dios lo quiso así. La otra razón es porque nosotros los varones somos más lentos. Y somos más propensos a descuidar el papel que tenemos en la crianza y la instrucción de los hijos. Y es por eso que se refiere a ellos. Si nosotros vemos el contexto en el que estas palabras fueron reveladas, veremos que tanto la sociedad judía como la sociedad romana, el papá era cero en cuanto a asuntos de educación y disciplina. Para estas dos sociedades, la crianza de los hijos era un asunto de mujeres, no yo para la calle. Se parece mucho a lo que a veces hablamos, ¿verdad? Vemos aquí, ¿verdad? No, los hijos, no, es un asunto de mujeres. El cristianismo rompe de plano con esa perspectiva cultural, así que para el padre judío y para el padre romano, estas palabras fueron muy chocantes, fueron revolucionarias. Queridos hermanos y hermanas, el texto que tenemos ante nosotros en esta mañana pone sobre los padres y sobre todo sobre los padres varones una tremenda responsabilidad. Lo que encontramos en nuestro texto es un mandamiento venido de la boca de Dios. Los padres varones deben estar al mando, deben procurar que sus hijos sean criados en el Señor. No es una tarea que podemos desligarnos de ella. No es una tarea que podemos dejarlo a que los vecinos o una babysitter o la escuela o por buena que sea, o la iglesia haga. Es una tarea que Dios ha puesto sobre tus hombros y sobre tus hombros será demandada. A veces pasan cosas con los muchachos. Uno dice, esa escuela que no está haciendo el papel. No, es que la escuela no tiene que hacer ese papel. Educar a los muchachos no es la escuela. Ellos podrán dar instrucción académica. La educación se ha puesto sobre tus hombros y los míos. Oh, que en la iglesia. La iglesia esto, la iglesia aquello. No, la iglesia no. Cuando vayas cuando sea el último día y Dios te demande como atalaya de tu casa, ahí no podrás decir que en la iglesia esto, la iglesia lo otro, o la escuela que me hicieron. Dios te demandará a ti por la sangre de tus hijos y a mí por la de las mías. Cuando viene un hijo a una casa, cada papá debe decirse, somos guardianes y custodios de esta alma. Mi hermano amado, qué responsabilidad tan tremenda. Si nosotros vemos el mundo de los negocios, si nosotros vemos el mundo profesional, podemos ver a hombres y mujeres conscientes de la responsabilidad que tienen en sus labores. Aquellos que son médicos saben que la vida de un ser humano está en sus manos. Aquellos que son abogados saben que la libertad o la cárcel de un ser humano está en sus manos. Pues bien, mis amados hermanos, Dios ha puesto el alma de nuestros hijos en nuestras manos. Si vemos en el mundo de los negocios y en de las profesiones gente responsable, nosotros deberíamos ser mucho más responsables con el alma de nuestros hijos. Hay algunas preguntas que debemos hacernos. ¿Somos conscientes de la responsabilidad infinitamente mayor que tenemos
con respecto a nuestros propios hijos? ¿Le dedicamos la misma o más reflexión y atención y tiempo que el que le dedicamos a nuestros empleos? ¿Sentimos el peso de la responsabilidad tanto como lo sentimos en otras áreas? El apóstol Pablo nos urge a considerar esto como la ocupación más grande de tu vida, el asunto más importante que jamás hayas tenido. Eso es lo que tienes que encarar. Almas que están bajo tu cuidado. La obligación que tenemos para con nuestra familia se nos ha dado a nosotros y a nadie más. No son las obligaciones de la escuela, repito, no son las obligaciones de la iglesia, es solo nuestra. No digo que se pueda tener ayuda de la escuela y de la iglesia, pero es nuestra responsabilidad. No podemos desligarnos de las obligaciones que Dios nos ha dado. Así que, mi amado hermano, si pensabas también como la cultura a la que se le escribieron estas palabras, que la crianza de tus hijos, el sentarte a enseñarles la palabra de Dios, el aplicar la disciplina y la amonestación en el Señor es primariamente una tarea tuya. Y para que cumplas tal tarea hay una cosa que debes empezar a hacer. Debes estar en casa. Esos hombres que andan todo el día. Y yo entiendo, mis amados hermanos, yo trabajo también. Yo también trabajo. Pero si tú estás cambiando el alma de tus hijos por cumplir el sueño americano, estás haciendo un mal negocio. Y verás un día con tristeza, en el día final, ir a tus hijos al infierno y con una conciencia sucia porque no hiciste lo que debiste, porque tus hijos entendieran el evangelio y conocieran al Salvador de las almas. Mira, mi hermano, a la larga la salvación de tus hijos es vamos a usar esta expresión, una transacción entre Dios y ellos. Y uno puede ver a sus hijos yendo al infierno y hacerlo con una limpia conciencia. Yo estoy libre de la sangre de mis hijos. Pero habrán padres que ese último día tendrán que bajar sus cabezas avergonzadas porque no cumplieron el deber, la tarea de instruir bíblicamente a sus hijos. Habiendo visto quiénes son los receptores primarios de este mandamiento, veamos en segundo lugar los deberes que tienen los padres para con los hijos. Miren el versículo 4 una vez más. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Dos deberes tienen los padres para con sus hijos. Por un lado, tienen el deber de no provocar a ira a sus hijos, y por el otro lado, tienen el santo deber de criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Usualmente yo predico, si acaso, un versículo completo, pero hoy voy a hacer una excepción. Hoy voy a ver solo un deber y el próximo domingo veremos el otro deber. Hoy todo lo que resta del sermón es ver cómo podemos provocar a ira a nuestros hijos. Y mi propósito no es restregar los pecados de nadie, porque el primero que se está restregando los pecados soy yo mismo. El propósito es que nosotros veamos en dónde podemos caer para que evitemos esos caminos. Veamos primero qué significa la palabra provocar. La palabra que Pablo utiliza en griego y que se traduce al español provoquéis, no provoquéis, es una palabra griega que significa irritar, hacer enojar, enfurecer. Puede referirse a una franca rebeldía como a una furia interna. Y mis hermanos amados, la ira no siempre se manifiesta de igual manera. Hay personas que la manifiestan de una manera, hay personas que la manifiestan de otra manera. Hay niños que evidencian su ira dando una pataleta. ¿Han visto esos niños? Mi hermano amado, déjame decirte una cosa. Si tú ves a un niño tirado en el piso dando una pataleta,
ese niño está pecando contra Dios. Eso no son cosas de niños. Eso es una evidencia de que ese niño es un hijo de Adán. Pero de quien habla esa pataleta es del trabajo que tú estás haciendo. Si tú lo ves dando una pataleta, eso no son cosas de niños. Eso es un pecado no mortificado. Y cuando hablamos de pecado no mortificado, no estamos hablando de la mortificación del pecado, tal como le enseñó John Owen, porque eso solo lo pueden hacer cristianos. Hay niños que lo manifiestan así, hay niños que se tragan la ira. Ellos no la evidencian, ellos no la externalizan, pero está allí presente, porque sus padres han provocado a ir a ese muchacho. Y a veces puedes ver a muchachita, ay, qué tranquilo está. Y todo lo que él tiene por dentro es una bomba. Si un hijo siente ira contra sus padres, ya sea abierta o encubiertamente, ese hijo está pecando gravemente contra Dios. Porque eso es una violación del 5º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Los hijos deben honrar y respetar a sus padres. Sin embargo, si el hijo ha sido provocado a ira por sus padres, aunque eso no justifica su pecado, mi hermano amado, Dios te demanda a ti ese pecado si fue por un pecado que tú cometiste, si fue por tu error. A veces esa provocación a ira ocurre por ignorancia, pero muchas veces ocurre por causa de nuestros propios pecados. Y así como los hijos tienen problemas con el pecado, nosotros también tenemos problemas con nuestros pecados. Y si hay áreas donde los pecados tienden a manifestarse más ampliamente, más fácilmente, tiene que ver con la crianza de los hijos. Mis amados hermanos, hay una responsabilidad de nuestra parte de no provocar a ira a nuestros hijos. Ellos deben cuidarse, guardarse de no pecar contra Dios, airándose contra sus padres, pero nosotros como padres tenemos la responsabilidad de cuidar sus almas y no provocarlos a ira. Mira cómo lo dice un pasaje paralelo, Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esa palabra desalentar significa literalmente sacarle el aire. Señala actitudes y palabras que los padres dicen que le quita a los hijos todas las motivaciones, todo incentivo. Hay padres que ya de que los hijos son pequeños, que los hacen sentir como que no sirven para nada en la vida. Yo sé que todo muchacho algún día se va a preguntar, ¿y yo para qué sirvo? Sí, pero no porque tú digas, tú no sirves para nada. ¿No han visto padres que le dicen eso a sus hijos? Y son unos muchachitos, no sirve como tu padre. Eso lo dicen las madres. Ahora, ¿qué podemos hacer los padres y que pueden provocar a ira a nuestros hijos? En primer lugar, y yo espero que tú estés escribiendo, si tienes hijos, muchachos que estás criando. Provocamos a ira a nuestros hijos cuando exigimos de ellos cosas que son irrazonables. Provocamos a ira a nuestros hijos cuando exigimos cosas de ellos que son irrazonables. Tal vez nosotros le estamos pidiendo algo a nuestros hijos y no estamos teniendo en cuenta el grado de madurez y experiencia que tienen y le pedimos cosas que ellos no podrán cumplir. Algunas veces cometemos ese error con las mejores de las intenciones. Tenemos a un niño de 5 años y a un niño de 2 años y queremos que se sienten tranquilos mientras nosotros damos un culto familiar de 1 hora y media. Si se hacen bien las cosas, se podrá dar un culto de 1 hora y media y los muchachos no lo sentirán. Pero te aseguro que si le pides a un niño de 5 años que esté tranquilo 1 hora y media, le estás pidiendo un imposible.
A la hora de demandar algo a nuestros hijos, mis amados hermanos, debemos estar seguros de que ellos son capaces de realizar eso que le estamos mandando. ¿Sabes qué es mejor? No poner reglas. Déjame decirlo completo, porque no estoy diciendo lo completo. Lo que estoy diciendo con esto es que las reglas que nosotros pongamos en casa tienen que ser reglas razonablemente aplicables a nuestros hijos. Si no, si tú examinas y no tienes la capacidad, es mejor no poner esa regla. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros queremos tenerlo todo al mismo tiempo. Queremos tener bebés lindos y tranquilos y una casa donde los bebés sean a pruebas de casa. Queremos tener muchos adornos y cosas y queremos entrenar a nuestros hijos para que sean bebés a prueba de casa. Hermano, mejor construir una casa a prueba de bebé. Y a lo mejor no tendrás tantos búcaros y cosas lindas. Espera que ellos se vayan de casa y entonces los puedes comprar. Mientras tanto, tienes bebés. A veces prohíben cosas a los muchachos de difícil cumplimiento para ellos. Y uno tiene que entender, uno mantiene las reglas. Hay reglas inviolables, le gusten ellos y le tengan la edad que tienen, pero es aquí donde nosotros debemos ser sabios a la hora de poner las reglas en la casa. Hay reglas y deben ser cumplidas, pero sean sabios. Por ejemplo, hay mamás que se le han ocurrido a niños de 7, 8 años la siguiente regla y lo ponen en un cartelito en la sala de la casa. En la sala no se corre. Bueno, si tú pones esa regla, tus hijos deben ser fieles en cumplir esa regla. La pregunta ¿es una regla sabia? ¿Es una regla sabia poner, no se corre en la sala? Yo lo pensaría 2 veces antes de poner eso. Todos los niños deben hacer lo que sus padres le piden. Y si un niño no obedece, debe ser disciplinado. Nuestros hijos deben ser enseñados a obedecer a la primera voz y con alegría. Mis hermanos amados, tenga cuidado cuando usted tiene que repetirle siempre las cosas a sus hijos. Hay veces que no oyen, como su esposo cuando está concentrado leyendo el periódico no oye tampoco. Pero uno tiene que entrenarlos a que oigan la voz. Ustedes deberían de buscar en el libro de Proverbios cuántas veces Salomón le dice a su hijo, oye hijo mío, porque el primer paso para la obediencia es que oigan. Y uno debe entrenar a los muchachos a que oigan. Por cierto, no vaya a disciplinarlos de primera solo porque no lo hicieron la primera vez. Una buena pregunta es, ¿tú oíste lo que yo te dije? No, papi, no te oí. Está bien, no me oíste, te lo voy a repetir. ¿Sabe lo que pasa? Yo sé que últimamente, ahora en estos últimos 10 minutos dije mucho, ¿sabe lo que pasa? Que muchos padres ponen reglas que ellos no esperan que sus hijos cumplan. Ellos ponen reglas que esperan que sus hijos cumplan. ¿Cómo yo lo sé? Porque cuando lo incumplen, no pasa nada. No pasa nada. Así que, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Bueno, poner reglas en la casa y razonables. En segundo, una disciplina humillante. ¿Qué puede hacer que tus hijos sientan ira hacia ti? Aplicar una disciplina humillante. Algunos padres no saben corregir a sus hijos sin gritarles o hablándoles con ironías o con asperezas. Y lo peor es corrigiéndolo delante de otros, pegándoles delante de otras personas. Déjeme decirle, yo creo en la disciplina física porque lo enseña la palabra de Dios. Lo que no está bien es disciplinarlos delante de otros y disciplinarlos con ira. Usted debe tomar a su hijo, usted debe asegurarse en privado, trancados él y usted, asegurarse que él entiende qué fue lo que pasó. Por eso no se viene, ¡pa! No, usted se sienta a razonar con su hijo, a hablarlo.
Usted le explica por qué le ha de disciplinar. A alguien le parecerá brutal, pero mis hermanos amados, a mí me gustaría, yo no tengo pensado comer ningún delito, pero yo quisiera que si un día me quieren llevar a la cárcel, al menos me digan por qué. ¿Por qué yo voy a ser condenado? ¿Cuál es mi delito? Y yo creo que eso es justo para nuestros hijos también. Otra cosa, y yo voy a hablar más de eso el domingo que viene. Mi hermano amado, tenga cuidado por qué cosas disciplina a sus hijos. ¿Saben por qué se disciplina a sus hijos? Por pecados. Están comiendo y el hijo suyo viró un vaso. Los varones somos expertos virando vasos en la mesa. Y aquí viene el bruto. Eres un imbécil. ¿No viste que estaba el vaso ahí? Vamos a disciplinar. ¿Qué? No. Aunque lo vire 1000 veces. No, virar el vaso no tiene una implicación. Y es sabio no poner una regla en la mesa. En la mesa no se vira ningún vaso. No haga eso. Para un niño que lo disciplinen ya es bastante malo. Si usted lo disciplina en público, delante de otros, no importa cuánta confianza tenga, usted está pecando contra su hijo. Tercero, una disciplina inconsistente. Cuando hablo de inconsistencia me refiero a 2 cosas. Primero, que usted le disciplina por cosas que usted mismo hace. Si enseñamos a nuestros hijos a pedir perdón cuando pecan, yo espero que usted le enseñe eso. Entonces nosotros debemos ser consecuentes con esa enseñanza y cuando nosotros pecamos contra ellos, vengamos y nosotros le pidamos perdón a nuestros hijos. Y nos humillemos ante ellos. Nosotros pecamos contra ellos. Miren lo que dice el pastor Sugel al respecto. Mira esto. Dudo mucho de la integridad de un padre que nunca le ha pedido perdón a su hijo. Dice, yo dudo de la integridad de un padre que nunca le ha pedido perdón a su hijo. Un padre que nunca le ha pedido perdón a sus hijos no es porque nunca haya pecado contra ellos, sino porque es orgulloso y por lo tanto le está dando un mal ejemplo a sus hijos. ¿Usted quiere que ellos pidan perdón? Sea consecuente. Y cuando usted pida perdón, cuando usted peque, pida perdón. No es que eso me rebaja la autoridad, no. En hijos bien instruidos y que aman a sus padres, eso debería, porque hay hijos malos, debería exaltarlo a sus ojos. Y si hay algo que irrita a un hijo es tener a un padre inconsecuente e hipócrita. Mis hermanos amados, nuestros hijos vienen con un olfato, una nariz que tiene un olfato buenísimo, de fábrica, para detectar a un hipócrita. Mira lo que dice el Señor en Lucas 11:46. Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni con un dedo las tocáis. Hay personas que son especialistas para aplicar la Biblia para otros. Sobre todo si son sus hijos. Pero pudiéramos preguntarle, ¿ven tus hijos eso que tú le estás demandando a ellos? ¿Y ellos lo pueden ver? Cuando los padres son inconsecuentes, eso lleva a los hijos a tener ira. Pero hay otra cosa más. Se es inconsecuente cuando tú los corriges hoy por una cosa y mañana no, por el mismo pecado. O sea, hoy no. Entonces hay papás como que miran allá, a lo lejos, sus ojos se pierden. Mi papá diría en los celajes, allá, para no ver a su hijo que está acabando. Déjame decirte que tú no los quieras ver, no elimina que Dios sí los ve. Entonces, déjame decirte, no hay nada aquí a lo que tú debes estar al tanto después de la palabra de Dios que lo que hacen tus hijos, que lo que hacen ellos. Así que si ellos están haciendo, no te va a librar mirar allá. Cuando tú dices no, es no hoy,
no mañana, no pasado mañana, no el año que viene, a menos que sea algo que con el paso de la edad tenga las libertades obvias de la edad para hacerlas. Pero si decir una mentira es pecado hoy y tú se lo enseñaste, y mañana dice una mentira, sigue siendo pecado. Porque, mis hermanos, no es verdad lo que dicen ahí, por ahí, que los niños no dicen mentiras. Déjenme decirles, yo creo en la depravación por 2 razones. Yo lo veo en la Biblia y yo tengo hijas. Yo sé lo que es ser hijo de Adán, lo que es ver un hijo de Adán. Lo que está mal hoy, está mal mañana. Por eso le decía que ponga reglas razonables. Si está mal que corra en la sala hoy, está mal que corra mañana, está mal que corra pasado, está siempre mal. La inconsistencia aviva la ira en tus hijos. 4. Llevamos ira a nuestros hijos cuando prometemos y no cumplimos. Y eso es tanto desde una óptica positiva como una óptica negativa. Negativamente hablando, cuando tú le dices a tu hijo, oye esto, mi hermano, cuando tú le dices a tu hijo, eso no lo puedes tocar. Yo no haría eso, pero bueno, si tú le dices a tus hijos, eso no lo puedes tocar. Eso tiene, lo que está detrás es que si lo tocas, ¿qué va a pasar? Es lo que está detrás cuando tú le dices que no. Hay consecuencias cuando tú desobedeces. Ahora, cuando tú dices, eso no lo puedes tocar, y lo toca, y no haces nada, tú estás provocando a ir a tus hijos. No hoy, ni mañana, porque tú estás prometiendo, de hecho, tú estás enseñándole una cosa a tu hijo. Lo que mi papá y mi mamá digan, es lo que le estás diciendo. Cuando tú le dices, esto no se puede hacer, y lo hace, y no haces nada, tú le estás diciendo que tus palabras no valen un comino. Y mis hermanos amados, si tus palabras no valen un comino hoy, no lo valdrán cuando tengan 15 años. Y si no lo valen hoy y tú quieras hablarle el evangelio, tampoco la tendrán en cuenta porque le has enseñado que tus palabras no valen nada. Prometer y no cumplir. Pero también positivamente cuando tú le dices a tu hijo, mañana, esto sobre todo a los hombres, atienden acá hombres, mañana vamos a salir a jugar béisbol tú y yo. Mira, si tú le prometes a tu hijo que vas a salir a jugar béisbol al otro día, tiene que venir un terremoto junto con un huracán y la tercera guerra mundial, todo eso junto para que tú no lo cumplas. El día que tú, porque a veces nosotros decimos, a ellos se les olvida. Déjame decirte una cosa, no se les olvida. Y los hijos más fieles te dirán en tu cara, papi, me dijiste que ibas a salir conmigo y nunca viniste. Y ahí es donde tú debes pedir perdón. Pero ¿saben lo que hacen la mayoría de los hijos? Se lo tragan. Y incumples una palabra hoy, mañana, pasado, y se la van tragando. Así que prometer y no cumplir también provoca ir a los hijos. 5, mostrando favoritismo en la casa. Nosotros vamos a la historia bíblica y vemos a un hombre llamado Jacob que evidentemente amaba más a un hijo que a los demás. Y eso trajo serias consecuencias. Mis hermanos amados, es triste cuando un padre, aunque no lo diga, tenga hijos favoritos. No lo dice, pero los tiene. Y es evidente. Él le regala las túnicas de colores a esa persona, a ese bebé. Alguien dirá, no, yo tengo uno solo. Escapaste. Pero los que tenemos varios, mis hermanos amados, y yo entiendo, mis hermanos amados, a veces nuestros muchachos leen preferencias que en realidad no existen. Sobre todo cuando hay uno que es enfermizo y uno le presta atención, o al hijo rebelde, la oveja negra, donde tú le prestas más el ojo porque sabe que si tú te miras allá, él la hace o ella.
Y eso le puede decir, oye, pero tú le prestas más atención a uno. Y no es que tengas favoritismo. Hay personas que requieren mayor atención, hay niños que requieren mayor atención que otros, pero eso tú debes estar al tanto de eso. Bueno, este hijo mío menor es más enfermizo que los demás. Yo tengo que ser equilibrado en este sentido, que de hecho una sobreprotección a un niño enfermo no necesariamente va a ayudar más al niño, puede perjudicarlo más. Sexto, un exceso de indulgencia. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a esa liviandad para aplicar la disciplina que tienen muchos padres hacia el pecado de sus hijos. Déjame decirte una cosa. Tu hijo es un hijo de Adán. ¿No han visto de esos padres que sus hijos son... Lo único que falta es que venga la Iglesia Católica y lo canonicen? San Periquito de los Palotes. Porque sus hijos... No, espera. Y cuando alguien viene y lo hace correctamente, le dice a esos benditos padres, mira, tu hijo o tu hija cometió tal cosa. Ay, ¿dónde te has metido? Has deshonrado al santo de su vida. Que de hecho lo que está evidenciando es idolatría. Ha endiosado a sus hijos. Ese es su Dios. Nadie puede tocarlo. Tu hijo es un pecador. Tal vez con menos experiencia en pecados que tú. Pero es un hijo de Adán. Manchado hasta la raíz por causa del pecado. Y lo mejor que puedes hacer por la vida de tu hijo es verlo tal cual es, un pecador malvado, necesitado de la gracia de Dios y necesitando urgentemente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando te digan, hizo tal cosa, ni te sorprendas. Alégrate de que alguien tuvo el valor de venir a decirte, hey, tu hijo hizo tal cosa, te está ayudando. Te está ayudando. Y yo sé, mis hermanos, yo soy papá y yo amo mucho a mis hijas. Yo sé que no es cómodo que venga alguien y te diga, pero ¿saben lo que he descubierto en mi corazón perverso y malvado, salvado por gracia? Que mucho de mi enojo ni siquiera tiene que ver con que mi hija pecó. Tiene que ver con que mi reputación se manchó. Porque todos queremos que nuestra reputación dependa aún de nuestros hijos. No. Mi reputación es mía. Y la de mis hijos de ellos. Pero no es verdad que nos da ganas de meterle... Un español diría... No lo voy a decir, no voy a decir que sea mala palabra en otro lugar. Pero no tiene que ver ni por el pecado del hijo. Tiene que ver con nosotros. La indulgencia. O sea, el ser permisivo con los pecados de nuestros hijos daña sus almas, daña su vida. Dice Proverbios 13:24. Oye lo que dice la palabra bendita de Dios. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Oíste eso? Yo quiero que tú lo busques. Vamos a buscarlo. Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. No, es que yo no le disciplino a mi hijo porque es que yo lo amo tanto. No lo amas, dice Dios. Tú lo aborreces. No es Dios que nos ama con un amor que fue capaz de enviar a la segunda persona de la Trinidad a morir en la cruz del Calvario. No es ese Dios de quien se dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si lo amas, lo vas a corregir. No es feliz
ni para el que recibe la corrección, ni para ti que lo das. Por cierto, mis hermanos amados, no le diga a sus hijos esto. A veces hay papás que se ponen y le dice, yo te voy a dar una pela, pero créeme, me duele más que a ti. Eso no es verdad. No nos duele más que a él. A nosotros nos duele en el alma y de verdad ver a nuestros hijos llorando nos entristece, como ellos no se pueden imaginar. Pero a ellos les duele doble. A ellos les duele en sus almas también, en la asentadera. Entonces no diga eso. Eso es lo que está detrás de Efesios 6:4 que estamos considerando. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. De hecho, mis hermanos, hay gente que son defensores de los derechos humanos, y yo también lo soy. Y dicen, no, a los niños no se les pega. De hecho, eso provoca rebeldía. Déjame hacerte una pregunta. ¿Ha habido en la historia de la humanidad niños más consentidos que los nuestros? O sea, los de esta época. Jamás. No hay en la historia de la humanidad niños más consentidos y menos disciplinados en toda la historia de la humanidad que la de nuestros días. ¿Y están saliendo mejores? No lo creo. No creo que estén saliendo mejores. Están saliendo peores. Porque es la falta de disciplina la que los está llevando a ser muchachos rebeldes. Debemos tener cuidado de no ser infectados con el humanismo y las teorías psicológicas de nuestros días. A pesar de todas esas teorías modernas, la Biblia enseña, inspirada por Dios, que aquel que se rebela contra la autoridad de sus padres, se rebela contra la autoridad de Dios y debe ser disciplinado. No es mi palabra. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Séptimo, provocamos a ir a nuestros hijos con exceso de disciplina. Mis hermanos amados, estamos hablando de aquí de dar disciplina a los hijos, de darle corrección. Déjenme decirle a qué no nos estamos refiriendo. Tu casa no debe ser una unidad militar. ¿No ha ido usted a esas casas donde los muchachos ni pueden hablar? ¿Qué es eso, muchachos? Y hay que enseñarle a los muchachos a hablar cuando les toca. Hay un rango de autoridad que ellos deben respetar. Y ellos deben, como nosotros debemos hacer también, no interrumpir una conversación. Es que nosotros somos los mayores, los primeros. Están dos personas hablando y no viene y dice, permiso, permítame, a lo mejor es algo urgente, permítame, ¿me puedo meter en la conversación? Por favor, permiso. Los muchachos deben aprender eso y usted debe ser ejemplo de eso. Usted y yo debemos ser ejemplo en eso. Pero hay casas donde es una unidad militar. O sea, todo lo que sale de la boca de ese hombre y de esa mujer tiene que ver malo y con disciplina y pela. No hay tiempo para un tiempo más relajado en la familia. Todo es tensión, todo es sí. Y eso provoca ira. Darle pela por cualquier cosa. Como decía, virar un vaso, correr en la sala, o cosas irracionales que a veces disciplinamos a nuestros muchachos por esas cosas. Preocúpate por tener tiempos de intimidad con tus hijos, por hablar con ellos, saber qué le pasó en la escuela. Y yo sé que mientras van creciendo, cuando son pequeños y van a la escuela, y tú le dices, tú no has terminado de decir la oración, ¿cómo te fue? Y ellos están, Periquito me dio, bla, 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 y te hacen toda una historia y uno entiende. Mientras van creciendo van hablando menos. Pero aún así, uno debe procurar hablar con los muchachos y preguntarles, y no con el deseo de
de verdad, con el deseo de oírles, que te digan, que te hablen, salir a pasear. Yo sé que ahora salir a pasear, algo significativo es llevarlo a Disney. No tiene que ser tan caro, puede ser otra cosa, ir a la playa, pero pasar tiempo con ellos, jugar béisbol, enseñarles. Eso es una de mis frustraciones. Si lo pongo mucho de ejemplo, es porque yo esperaba el primero, yo soy amante del béisbol. Y yo decía, no, yo soñaba con tener los guantes de pelota y llevarlo al parque y ¡plop! Una hembrita. La próxima vez, Dios responde las oraciones. Sale embarazada, no, otra hembrita y me quedé sin jugar béisbol. Ahorita bien, sí. 8. Criticarlos continuamente por lo que hacen mal y nunca darles una palabra de aliento. No necesitamos decirle, tú no sirves para nada. Si hay algo bueno que hace, decirle, y yo sé, mis hermanos, yo sé que ellos no se van a acordar cuando uno lo hace. Ellos sí se van a acordar cada vez que tú les llamas la atención. Pero cuando tú le das una palabra de ánimo, de aliento, y dale adelante, y tú lo puedes hacer, ellos no se van a acordar muchas veces de eso. Pero ¿sabes qué? Tú lo que tienes que tener una conciencia limpia y tranquila de que tú lo hiciste con ellos. Y en su interior ellos van a recordar eventos de cómo tú los animaste. Pero si todo lo que tú tienes es, y tú no sirves, y lo hiciste mal, y lo hiciste mal, y lo hiciste mal. Bueno, hubo un problema previamente de que algo lo hiciste bien, que ahora todo lo que haces mal. No hace nada bien el muchacho. 9. Provocamos a ir a nuestros hijos cuando ponemos delante de ellos metas irrealizables. Nosotros como padres debemos alentar a nuestros hijos a seguir adelante, debemos motivarles a llegar más alto. Muchas veces nuestros hijos piensan que no pueden dar más cuando en realidad pueden hacer más. Y nosotros debemos estimularlos. Pero si empujamos a nuestros hijos hacia adelante de una manera irracional, podemos llevarlo a un punto de provocarlos a ira. Por ejemplo, muchos padres quieren que sus hijos cumplan sus sueños. Me hubiera encantado jugar béisbol profesional. Ahora, imagínense que yo ponga a mi hijo y lo obligue a jugar béisbol porque yo quiero verlo en las grandes ligas. Y yo lo presiono. Bueno, yo puedo estar provocando la ira porque tal vez Dios no lo llamó a eso. Dios lo llamó a otra cosa, a ser médico. Entonces, padres, no quieran que sus hijos cumplan sus sueños. Lo voy a llevar al ballet. Una idea loca que estoy poniendo. Al ballet, porque me hubiera gustado ser bailarina. Bueno, si te hubiera gustado ser bailarina, debiste haber esforzado más y comer menos y probar tú a ver. Pero no obliga a la muchacha a ser bailarina. No, a mí me hubiera gustado ser campeona de, no sé, de lo que sea. ¿No han visto esos padres que quieren vivir su sueño a través de los hijos? O ser cantante y lo llevan a todos los concursos de canto. Y todo el mundo se da cuenta de que tu hijo es un desafinado, pero tú quieres que sea cantante. Mira lo que dice John MacArthur en uno de sus libros. Una hermosa muchacha adolescente que conocí fue literalmente enloquecida por la presión de sus padres. La visité en un cuarto de hospital donde yacía en estado catatónico, inmóvil, excepto por un temblor constante. Había sido estudiante excelente, animadora y reina de concurso, pero esto nunca había sido suficiente para sus padres. Su madre en particular había mantenido sobre ella una presión constante para que consiguiera más, tuviera mejor apariencia y actuase de manera diferente. Todo lo que la hija hacía daba pie a su madre a que le dijera que pudiera hacerlo mejor. Y bajo tanta presión, la muchacha se quebró. Después de varias semanas de reposo y de tratamiento clínico, se recuperó hasta el punto que ya no necesitaba más estar ingresada. Finalmente fue dada de alta, de vuelta a la olla de presión en que su madre la había puesto en el hogar. Poco tiempo después se suicidó.
¿Por qué? Esto me dijo ella antes de su final derrumbamiento. No importa lo que yo haga, nunca satisfago a mi madre. Eso es sacarle el aire. Dice MacArthur, esta joven había logrado mucho más allá de la potencialidad de su madre, pero la madre estaba tratando de vivir sus propias fantasías a través de su hija. ¡Qué tragedia! La exasperó tanto que la llevó a una ira autodestructiva. Si puedes impulsar a tus hijos a que sean médicos, ingenieros, bien, pero sé cuidadoso, porque Dios no ha llamado a todos a ser ingenieros y médicos. Y puede que sea que Dios no esté llamando a tu hijo a hacer eso, a hacer otra cosa. Sé sabio. Mis amados hermanos, esta historia debe ponernos a pensar. ¿Estamos nosotros empujando a nuestros hijos más allá de lo que debemos? ¿Hemos transformado nuestro hogar en una olla de presión? Nuestra meta como padre es que nuestros hijos lleguen a ser sabios y piadosos y no que procuren llenar nuestras aspiraciones mundanas. Nuestros hijos tienen su propia personalidad, sus propias tendencias, sus propios talentos. Nosotros debemos criarlos de tal manera, mi amado hermano, que ellos puedan desarrollar al máximo las potencialidades que ellos tienen, no las que tú quieres que ellos tengan. Pero debemos hacerlo con amor y con sensatez. A modo de conclusión, hay dos advertencias que quiero hacer. La primera es dirigida a los padres, la segunda es dirigida a los hijos. Mi hermano amado, la contraparte del mandato que estamos hablando de disciplinarlos en disciplina y amonestación al Señor, no es dejarlos hacer lo que ellos quieren. De hecho, está muy probado. Un niño que crecerá equilibrado y que tendrá altas probabilidades de desarrollarse con sobriedad en la sociedad en que vivimos, es un niño que será criado en un contexto de disciplina y de reglas. Está más que probado eso. Un niño donde no haya reglas va hacia la autodestrucción. El niño consentido, dice la Biblia, avergonzará a su padre. Un niño donde hace lo que quiere, como lo quiere, cuando lo quiere y dónde lo quiere, es un niño que está caminando hacia la autodestrucción. El deber que tenemos como padre es de criar a esos hijos en disciplina y amonestación del Señor. Pon reglas sensatas en tu hogar, donde ellos se críen en un contexto donde el orden, el respeto sea el pan de cada día. Niños que sepan autocontrolarse. Yo sé que sin Cristo es casi imposible, pero ellos pueden aprender ciertas cosas. Hay padres que dicen, no, es que mi hijo tiene el síndrome de la intranquilidad. Se me olvidó cómo se dice eso en verdad. Déficit de atención. No, lo que tú es un malcriado. Déjame decirte que no es déficit de atención, es un malcriado. Ahora nosotros vivimos en una sociedad donde hay muchachos incontrolables y le ponemos una etiqueta científica. Cuando eso se quita con atención, supervisión, reglas sensatas y disciplina. Déjame decirte que todo hijo tiene la capacidad para vivir en un contexto de orden. Hay que ser consistente. Cuando somos inconsistentes, eso los desarticula a ellos. Dejan de confiar en nosotros. Dejan de confiar porque ya no saben qué esperar. Si tirarle una piedra al vecino, hoy tú lo regañas
y le tira una piedra al otro vecino, porque a lo mejor entendió que es el único que no lo podía tirar, y no le dices nada, ellos pierden el norte completamente. Y estoy poniendo un ejemplo loco. Pudiera poner algunos que nos pasan a nosotros más reales. Pero lo que estoy queriendo decir, mi amado hermano, es que la consistencia en la disciplina es sumamente importante para que ellos se levanten estables. No los volvemos locos a ellos. La segunda advertencia quiero dirigirla a los hijos. Niños, estas cosas que hemos dicho, no las hemos dicho con el propósito de que ustedes ahora empiecen a juzgar a sus padres. Lo que hemos dicho de los padres en este sermón no elimina lo que enseña la palabra cuando te ordena a ti a honrar a tu padre y a tu madre. Y no predicamos de ese texto porque recientemente el hermano Ricardo predicó de los 10 mandamientos de esos. Pero está claro que es Dios quien te ordena a ti que debes honrar a tu padre y a tu madre. Y ese mandamiento tiene el sello de una promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. Es evidente que Dios está al tanto de tu conducta. Las cosas que haces, oigan niños acá, las desobediencias que cometes, Dios no la ve como cosas de niños. Dios la ve como una afrenta directa a la autoridad y a la soberanía de Dios de los cielos. Y cuando tú determinas seguir por tu propio camino y no ir a tus padres, a lo que ellos te han enseñado, y tú determinas ir en contra de eso, tú estás yendo en contra de Dios. Es también de los padres lo que se dice en Romanos 13, cuando el escritor enseña que toda autoridad viene de parte de Dios, y el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se opone. ¿Sabe por qué, mi hermano, tú puedes llegar a tu casa y tú puedes poner reglas sensatas y razonables y esperar que se cumplan? No es porque eres más grande que ellos. Esa no es la razón. La razón por la que puedo llegar a mi casa y poner directrices que deben ser cumplidas es que yo soy una autoridad delegada de parte de Dios. Dios ha mandado a los padres a gobernar en su casa. Y cuando un hijo determina oponerse a esa autoridad, se está oponiendo no solo a la autoridad de sus padres, se está oponiendo a la autoridad de Dios. Y cuando venimos a ti, muchacho, niño, y te disciplinamos, no es porque queremos tener el control en nuestra casa. ¿Sabes por qué? Es porque queremos que Dios tenga el control de la casa, y Dios ha mandado que los padres deben disciplinar a sus hijos. Y que Dios dará bendición a los hijos en ese contexto. Dice, disciplina a tu hijo y no morirá. Oye esto, muchacho, y apartarás su alma del Seol. ¡Wow! ¡Qué cosa! ¡Qué sabiduría de Dios! Él ha bendecido el acto de que un padre discipline a su hijo. Y eso no es una promesa, como de hecho no es una promesa tampoco, y voy a hacer un paréntesis aquí, no es una promesa, mi amado hermano, el que Pablo le hizo al carcelero de Filipo. Hay papás que ven una promesa ahí, exegéticamente es erróneo. Cuando el Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso no es una promesa para nosotros. Eso fue una promesa ¿para quién? Para el carcelero de Filipo. O cuando dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se aparta. Eso no es una promesa. Eso es un principio de sabiduría. No es una promesa. Usted le va a enseñar a hijos. Usted los va a entrenar bien. Los va a educar. Y usted los va a ver apartándose de ese camino. ¿Y qué pasó ahí? Nada. Ese es un niño o un joven ya corrupto,
de corazón corrupto que siguió las inclinaciones de su corazón. Y en el día final, a ti se te dirá, por la gracia y la misericordia de Dios, bien buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y tú podrás ir con conciencia tranquila al cielo sabiendo que tú hiciste lo que debiste hacer. Y a tu hijo le dirá, siervo malo y negligente. Al infierno, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis hermanos amados, Dios ha puesto sobre nuestros hombros la más alta de las responsabilidades. El levantar una siguiente generación para la gloria de Dios. Tenemos la oposición del diablo que siempre tratará de destruir nuestras familias, pero mis hermanos amados, podemos hacerlo con confianza porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos el evangelio de Dios y el Espíritu Santo está de nuestra parte. Oremos y trabajemos por el alma de nuestros hijos para que Dios sea glorificado y veamos una mejor generación. Vamos a orar. Padre, cuando hablamos de estas cosas, nuestro corazón se llena de temor al ver la responsabilidad que tú has puesto sobre nosotros. Se llena de temor al saber que somos pecadores, que somos sujetos a pasiones semejantes a las que vemos en las Escrituras. Pero también vemos estas cosas con regocijo. Oh Señor, qué bendición tú nos has dado, el de levantar una nueva generación. Señor, queremos venir delante de ti porque no ha faltado pecado en nosotros. Queremos venir delante de ti pidiéndote perdón. Pero también queremos venir delante de ti pidiendo fuerzas para seguir peleando por el alma de nuestros hijos, para seguir peleando por que puedan encontrar en Cristo la salvación de sus pecados y para que ellos puedan vivir vidas que te glorifiquen a ti. Señor, no nos sentimos capacitados para esta tarea tan grande. Ven tú, oh Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude en esta tarea, porque queremos ver a estos muchachos creciendo y siendo hombres y mujeres viviendo para tu gloria. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en ella encontramos no solo el aliento, sino la sabiduría que viene de parte de ti para cumplir tus mandamientos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.